Listo, vamos en 3, 2, 1, acción. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Leo. Ahorita estamos aquí por YouTube como Film by Leo. Hoy estoy muy contento porque me contactaron para una colaboración. En esta ocasión pues se trata de From Smash o Smash, que es un servicio que permite transferir y compartir archivos de gran tamaño. A esta fecha en la página se pueden encontrar los planes que dicen 250 gigas de transferencia máxima, pero ellos se contactaron y me explicaron que están trabajando en la actualización de la página porque ahorita ya no hay límite de transferencia de archivos ni de peso. Entonces esto pues es muy bueno para todos los que manejamos gran cantidad de archivos, gran cantidad de gigas, para que podamos transferir de una manera súper rápida por un precio pues realmente muy cómodo. Y si usan mi código FilmByLeo van a tener 6 meses gratis en el plan de 2 años. Ya saben, si lo quieren usar, acá abajito lo voy a dejar en la descripción o acá va a estar apareciendo en pantalla para que puedan probar y puedan usar este tipo de servicio. Y listo, acá ya estamos pues en la parte de la página. La podemos buscar en Google como Smash. Acá nos aparece de una vez y nos lleva pues acá a esta página que en realidad es muy sencilla y muy intuitiva. Acá soltamos los archivos que necesitamos y acá en la parte de menú pues tenemos el Smash gratis, el Pro, el Team, el Enterprise, los precios, desarrolladores y el inicio de sesión. Les voy a contar un poquito como de la historia de ellos. Smash es una startup francesa pionera, digamos, como en este tema de la transferencia de archivos pues de gran tamaño. Fue fundada en abril del 2017 por dos hermanos que se los dejo acá porque realmente no sé cómo se pronuncia. Romaric y Remy, el apellido sí se los dejo por acá. Junto con su padre Oliver y como un pequeño grupo de diseñadores, artistas y desarrolladores empezaron pues a crear como esta herramienta. Digamos que lo que ellos ofrecen también es el tema de que los archivos van a estar protegidos, ¿sí? O sea, que no van a tener ningún inconveniente con esto de que ahorita pasa mucho, que es como ese entrenamiento a las inteligencias artificiales. Entonces ellos tienen pues dentro de sus cláusulas que no son un modelo en donde están entrenando inteligencias artificiales, sino que simplemente es para el uso de transferencia de material, de archivos pesados. Actualmente Smash cuenta con 8 millones de usuarios en el mundo. La plataforma está calificada como la número 1 del mundo en Trustpilot, con aproximadamente unas 39.000 opiniones y reseñas también. Tiene una valoración de 4.9 sobre 5. Tiene un nivel de calificaciones también, unos 19.000 en las reseñas de Google. Entonces, eso también hace que la plataforma sea confiable, ¿no? Una interfaz muy sencilla, es muy amigable, desde la que es gratuita hasta, digamos, la Pro. Los puntos como claves, como tal, es que se pueden enviar gratuitamente todos los archivos pesados de cualquier tamaño, ¿sí? Se pueden enviar gratis, pero digamos los que son de 2 gigas o hasta 2 gigas se envían de una. Los que pesan de pronto un poquito más de 2 gigas ya vienen siendo de 10, de 20, de 30. Ellos tienen como una cola de espera, que igual es más o menos como unas 15 horas aproximadamente, creo que es, dependiendo pues del tamaño de los archivos, en donde sí se va a demorar un tiempito en enviar estos archivos. En la versión gratuita no necesitas crear una cuenta, solo pones el correo, te va a llegar obviamente un código de verificación para que lo pongas pues cuando ya se envíe como todo esto del material y eso. Se puede enviar de dos formas, se puede enviar de la manera como tradicional, que es poniendo el correo del remitente, entonces ahí le va a llegar el archivo a descargar, pero pues también se puede nada más con el enlace, que digamos es lo que prácticamente siempre hago yo, que es como que sea por enlace y envío pues todo el material. Si se envía pues a otras personas y eso, obviamente lo van a poder abrir, no hay ningún problema. Entonces veamos los precios. Estos son como los planes y los precios que hay. Ya ustedes pueden pues entrar y meterse a ver cuáles les benefician más. Ahorita hay un descuento pues del 52% en cualquiera de los planes. Entonces acá vamos a hacer la prueba, vamos a enviar un archivo pesado. Este pesa 13 gigas. Entonces lo que hacemos es que lo arrastramos. Yo lo voy a enviar como enlace, entonces pongámosle Leo. Ya acá pongo pues mi correo. Dice que esto caduca pues en 7 días y conseguir el enlace. Ahí pues ya empieza a subir y me dice que esta transferencia está en cola, entonces que aproximadamente en unas 15 horas pues se va a realizar la transferencia, ¿no? Se pueden ver los archivos como una mini vista previa de qué archivos vienen ahí, pues en lo que se envió. Se pueden ver, pues, digamos, si uno tiene, no sé, una lista o algo, pues los que se van a descargar o los que no se van a descargar. O ya viendo, digamos, en la parte de fotografías, las fotos que le gustaron a uno, que no le gustaron, ya se pueden ir como descartando, entonces antes de descargarlo, ¿no? Entonces se puede ir ahí como diciendo esto sí lo voy a bajar, esto no lo voy a bajar.
Cuando ya se tiene, digamos, la membresía Pro, la de empresa, la de Team, ya esto pasa a ser inmediato, ¿sí? De hecho es que digamos que por eso es que se paga, que sea como la inmediatez, pero también digamos no es un costo súper elevado, pero pues igualmente ahí la versión gratuita sirve para enviar archivos, para enviar material, para enviar lo que sea. Ya digamos el tema Pro, el del Smash Pro, los envíos de archivos no tienen límite, ¿no? No va a haber un límite ni de peso, ni de envío, ni de nada, ¿no? Acá hay una parte muy chévere que les voy a mostrar ahorita también, que es la personalización de cómo se va a enviar y cómo va a recibir la persona que pues reciba como todos estos archivos, valga la redundancia, cómo se va a ver la interfaz, ¿no? Entonces se puede personalizar con el logo, con un fondo, digamos si es una sesión de boda, entonces puedes poner como el diseño del fondo ahí atrásito de la boda, o el nombre, boda de fulanito, o si es digamos, no sé, una entrega de un creador de contenido, una entrega de un youtuber, una entrega de influencer, pues todo esto se puede cuadrar ahí y me parece súper profesional, porque digamos es como un sello, ¿no? Es como el sello que uno le puede dar como a esas entregas. Tiene un historial de transferencias, entonces digamos ahí se puede ver todo lo que se transfiere, todo lo que se ha mandado, todo lo que se ha recibido, tiene como ese historial, entonces digamos si en algún momento, no sé, tiene algún problema, no, que es que no me enviaste esto, que no me enviaste lo otro, que es que nunca me enviaste el link, pues digamos que ahí hay como un soporte. Puedes proteger con contraseña tus envíos, entonces puedes crear una contraseña en donde la persona que lo va a descargar pues obviamente tenga la contraseña, lo reciba, y eso hace pues obviamente que sea más seguro y más confiable que tus archivos pues también, digamos si otra persona tiene el link o si por error se fue a otro lado, pues que tus archivos queden con esa contraseña, ¿no? La persona que la vaya a descargar, en la cuenta gratuita son 7 días, en esta Pro ya son 30 días, que me parece un tiempo perfecto, o sea, de verdad es apenas. Yo trato de hacerlo así también, como a 30 días, mire, el link está funcionando 30 días, ya después se va a borrar todos los archivos, entonces pues descárguelos, téngalos, porque pues obviamente eso ocupa también memoria en nuestros computadores. Y ya igual, o sea, mi forma de trabajar, digamos, con cliente y eso es que si ellos requieren de espacio, obviamente se les va a cobrar. Entonces, pues digamos que 30 días me parecen los días exactos para que puedan descargar un material, ni más ni menos. Esto es una herramienta para creadores de contenido, para agencias de publicidad, para agencias de contenido, para editores de video, para fotógrafos, las personas que trabajan pues en remoto, necesitan enviar sus archivos. Y es una herramienta que de verdad pues nos ayuda pues como en nuestras tareas del día y las cosas diarias que hacemos. Nosotros que tenemos de verdad mucho material, muchas horas de grabación, muchos videos pesados, muchas fotos, entonces siento yo que esto pues es una muy buena herramienta que nos ayuda como con esos flujos de trabajo en cuestiones digamos de este tipo de manejo de material, la verdad. Bueno, y quiero darle muchas gracias a Smash, de verdad, por creer en el proyecto, por creer en mí, por creer, digamos, acá en este canal. Obviamente todo esto motiva a hacer nuevas cosas, nuevas colaboraciones, probar nuevos equipos, no sé, nuevas herramientas que nos sirvan a nosotros como realizadores, como creadores de contenido. Y nuevamente quiero agradecerles por la confianza, por darme también esta oportunidad y porque sigamos trabajando juntos en un futuro. Entonces, muy contento, espero que vean el video, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, me pueden escribir ahí en los comentarios. No olviden de seguir, comentar, compartir, que todo esto ayuda pues para que uno siga creando videitos y cositas así. Entonces nada, estamos hablando y nos vemos en un próximo video. Adiós.